Hola, zaragocistas, deseados en primer lugar un feliz año 2020 y al hilo de esto mucha gente está comentando que este es el año. Yo lo cojo siempre con prudencia en una categoría tan difícil como la segunda y porque muchas veces se pasa de la euforia al pesimismo y del pesimismo a la euforia. Creo que siempre hay que ponderar tanto cuando vienen bien las cosas como cuando vienen mal. Mi resumen de la primera vuelta lo divido en tres fases claramente. La primera, que es de continuidad con la labor de Víctor Fernández del año pasado, cuando resucitó un equipo casi muerto y en el que se cumplen las expectativas de juego, de resultados. Una segunda fase con muchas bajas que influye y que hay un bajón muy grande de juego, de resultados, donde incluso parecía que iba a haber otra temporada decepcionante. Y destacó la baja de Duamena no solo por su valor deportivo, que algunos ponían en duda, un jugador que se compenetraba muy bien con Luis Suárez, que hacía una gran labor de abrir espacios, fijar defensas, bajar el balón, y no solo eso, sino su tipo de lesión. Pues es evidente que personas que comparten contigo día a día les afecte que tú estés mal, que no puedas jugar, que te afecte a tu vida personal y que hubiera un bajón anímico. Y una tercera fase de resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, de adaptarse, en el que hemos visto un equipo más sólido, con mejor manejo del tiempo de los partidos y una evolución respecto al inicio de la temporada, porque también ha habido jugadores que no han estado al nivel esperado y otros que poco a poco sí que se han ganado el puesto. Pongo de ejemplo a Solo, que empezó de interior, ahí no estuvo bien, estuvo fuera de algunas convocatorias, ahora un poco más adelantado sí que está jugando bastante bien. Hay también otra cuestión, que son dos jugadores llamados a ser importantes, y Bekeme, que no ha estado al nivel del año pasado, no se ha acercado en ningún momento. Sería un gran refuerzo para el mediocampo, sin duda, y Kagawa, que en este caso pues hay que valorar que está en un país, una liga nueva, y tiene un periodo de adaptación. Yo confío en que va a mejorar notablemente en la segunda vuelta. Posibles bajas, dos nombres muy claros. Por un lado, Papu, desde sus lesiones no ha vuelto a ser el mismo. Un jugador pesado y que toma malas decisiones en el campo. Tanto cuando tiene que regatear, se le queda el campo pequeño al final. No juega con los compañeros cuando se incorpora el lateral. Y Pombo, que sí que le he visto una mejora del juego asociativo, pero que yo creo que mentalmente está bloqueado o no acaba, por la razón que sea, de integrarse en lo que es el juego del equipo. Un ejemplo es cada vez que tira puerta, un jugador con buen golpeo la tira siempre muy desviada o al muñeco. Es un caso, creo, pues de exceso de ganas o de ansiedad o lo que sea. Pienso que le vendrá bien una salida a Cádiz o a donde sea, para que mentalmente se renueve y le puedan ir bien las cosas. Y por último, el tema de los refuerzos. Desde el verano llega Víctor Fernández con dos jugadores, un medio, un delantero. Ahora en la última entrevista también hablaba de un tercer jugador. Combinado todo, pues aportaría un mayor fondo de armario, una plantilla que es justa en cuanto a números y que se ha visto castigada por las lesiones, y ayudaría a una plantilla más competitiva.
Como siempre, Víctor emana un cierto optimismo, pero como he dicho antes, con esa ponderación de saber dónde estamos y que la plantilla es un poco justa. Oiga, bueno,